Pues muchísimas gracias a Sofín por invitarme a este seminario y sobre todo a todos los que están en este momento estival interrumpiendo sus vacaciones para escucharme por este tema que ha revolucionado tanto a todos los factores implicados en este mundo del derecho del consumo por la sentencia recientísima del TJUE de 16 de julio de este mismo año. En relación a los gastos, que es la primera pregunta que nos planteaba la presidenta de Asufin, pues la verdad es que todo empieza con la sentencia del año 2015, la de 23 de diciembre, del Supremo de la Sala Primera, que parece indicar que la cláusula es nula y que, por lo tanto, como efecto, en base al 1303 del Código Civil, hay que restituir todas las cantidades, incluyendo todos los gastos, notaría, registro, gestoría, tasación, incluyendo el impuesto. En base a eso todos nos animamos. Yo soy la primera que dicté varias resoluciones declarando la nulidad de la cláusula y obligando al banco a restituir todos los gastos. Pero he aquí que hay una sentencia que todos conocemos, la del Supremo de 15 de marzo del año 2018, que excluye de esa restitución de gastos el impuesto de actos jurídicos documentados. Porque considera que en base a la interpretación que ha hecho la Sala Tercera de la normativa que regula el tributo, se establece claramente que tributa como conjuntamente las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados y lo tiene que pagar el prestatario. Bien, entonces más o menos cambiamos todos el criterio jurisprudencial, todos los jueces que estamos en estos juegos especializados, declaramos la nulidad de los gastos y restituimos todo en notaría, registro, gestoría, tasación, pero no el tributo. A todo esto ya tenemos una relativa sensación de seguridad cuando, de manera sorpresiva, la Sala Tercera del Supremo dicta 3 resoluciones, una de 16 de octubre, otra de 22 y otra de 23 de octubre de 2018, diciendo que en base a una interpretación que hacen novedosa de la ley que regula el impuesto, pues tiene que pagarlo la entidad financiera. Claro, a partir de ahí se organiza un gran revuelo, se ve que la carga económica es impresionante del impuesto y algo debe pasar en el Supremo para que unos días más tarde, semanas más tarde, se reúnen en pleno y ahí cambian de criterio. La Sala Tercera, en la sentencia de 27 de noviembre de 2018, establece que no, que la interpretación correcta era la anterior y que el impuesto lo sigue pagando el prestatario. Bien, a todo esto ya teníamos más o menos fijado el criterio, el que notaría, registro, gestoría y tasación lo paga el banco y el tributo lo paga el cliente. Pero aparece el Supremo con sus famosísimas resoluciones de 23 de enero de 2019, las sentencias 44, 46, 47, 48 y 49, y dice que no, que hay que distribuir los gastos, que la notaría se paga 50%, 50%, la gestoría también, que el registro se paga 100% el banco porque es al que le interesa la constitución de la hipoteca, y en relación a la tasación, ha habido ahí, el Supremo no se ha pronunciado expresamente, pero la tesis dominante de las audiencias es considerar que la tasación es indispensable para que se conceda el crédito hipotecario y, por lo tanto, el interesado en recibir en aportar la tasación para que en base a eso se le conceda el préstamo es el prestatario, el consumidor, el cliente, y por lo tanto tiene que pagarlo él. Cuando la realidad evidencia, o yo por lo menos le planteaba, claro, ante todo este mare magnum, ante toda esta inseguridad jurídica, ante toda esta situación en la cual las demandas estaban planteadas en un momento jurisprudencial cuando se daban todos los gastos incluyendo el impuesto, pero luego las sentencias se salían cuando había pillado uno de estos vaivenes jurisprudenciales en los cuales primero no se da el tributo, luego se da el tributo, luego se da la mitad de los gastos de notaría y gestoría, luego, etcétera. Luego la tasación primero se da, luego no se da. Es decir, yo ante tal inseguridad jurídica, que creo que redunda además en perjuicio del consumidor, porque veo que además eso conlleva una estimación parcial de la demanda y por lo tanto que no haya costas, lo que disuade muchísimo al consumidor de plantear meterse en un juicio ordinario, porque esto va por juicio ordinario por la materia, aunque la cuantía sea inferior a 2.000 euros, y a mí me parece que la inseguridad y el caos es tan grande que yo me planteo, pues humildemente desde un juego de primera instancia, y en aras a la seguridad jurídica, no por supuesto por contradecir al Supremo, sino para que una correcta interpretación de la Directiva Comunitaria 93/13 nos diga hasta qué punto no tiene carácter de moderación el hecho de que una vez declarada la nulidad de las cláusulas,
se pueden hacer esta especie de ajustes o reparto de gastos en relación con cada uno de estos conceptos que hemos ido desarrollando. Y entonces aquí, ante esta pregunta, lo que nos dice la respuesta que nos da el tribunal es que efectivamente es contrario al derecho comunitario, concretamente a los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13, que como ustedes saben establece el primer precepto, la no vinculación al consumidor de las cláusulas nulas, y el segundo precepto, el efecto disuasorio que debe tener para los Estados miembros el que haya mecanismos eficaces para evitar que estas cláusulas abusivas sigan funcionando en el mercado, pues nos dice esta primera pregunta, que engloba todas las referentes a gastos y sus diferentes conceptos, que efectivamente es contrario al derecho comunitario una resolución que, una vez declarada por abusiva una cláusula que obligue a todos los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, se niegue a devolver las cantidades, salvo que el derecho nacional aplicable imponga esas cantidades al consumidor. Entonces, aquí es donde está la clave. ¿En qué casos impone estas cantidades al consumidor? En el impuesto, lamentablemente, lo tenemos muy claro, porque antes de la reforma de la ley del impuesto de actos jurídicos documentados, yo creo que la interpretación jurisprudencial mayoritaria y clara de la Sala Tercera es que lo tiene que pagar el prestatario. Es verdad que a raíz de la reforma que se hizo el año 2019, esto ha cambiado y lo tiene que pagar el banco, pero nosotros estamos hablando de que a nuestro juzgado, nuestros juzgados especializados están llegando todas las demandas previas, con lo cual el tributo no se puede recuperar porque lo dice una norma. Ahora, el registro, pues es evidente. Si vamos al arancel que regula tengo por aquí la normativa, el arancel de 16 de noviembre del 89, que regula el arancel de los registradores de la propiedad, la obligación de pago recae sobre aquellos a cuyo favor se inscriba o note el derecho. Es evidente que es la entidad financiera, que es la que tiene a su favor la garantía hipotecaria. Bien. Con lo cual yo tengo claro que el registro era y seguirá siendo al 100%. La notaría, pues aquí en principio también habría mucha esperanza de que fuera al 100%, porque de la misma manera el Real Decreto de 17 de noviembre del 89, que aprueba el arancel de los notarios, establece que la obligación de pago corresponde a los que requieran la prestación del servicio y a los interesados según normas sustantivas y fiscales. La cuestión es, aquí, ¿quién es interesado? Yo creo que concurrirían las mismas razones que concurren para la inscripción de la hipoteca, porque el prestamista es al que le interesa que se eleve a escritura pública. El prestatario tiene interés en que le den el dinero, pero puede hacerse perfectamente en un contrato privado sin escritura pública. No obstante, aquí yo creo que el Supremo, en estas sentencias del año 2019, dejó bastante claro que había una especie de interés por ambas partes, con lo cual sería el 50% para cada uno. Yo creo que lo puede seguir interpretando en este sentido el Supremo, incluso después de esta sentencia del TJUE. En relación a la gestoría, a mí, en mi opinión, no hay ninguna norma de derecho sustantivo que la atribuya a nadie. Con lo cual, es un servicio que además el consumidor no puede hacer por sí mismo. Es un servicio que tampoco puede elegir a qué gestoría va. Normalmente, además, esta gestoría tiene una colaboración con determinada entidad financiera, que es la que le lleva todo el papeleo, y por lo tanto yo entiendo que la gestoría habría que restituirla al 100%. Y la tasación, muy importante. La tasación, ¿por qué la tiene que pagar según el Supremo, el consumidor? Porque dice que a él le interesa que se sepa cuánto vale el inmueble a efectos de tener la garantía. Pero es que eso es cierto, es una visión, pero hay otra visión, que es que para que se admita el procedimiento de ejecución hipotecaria, que es un procedimiento privilegiado, muy efectivo, muchísimo más que una ejecución de título no judicial, es indispensable como requisito de admisibilidad de la ejecución hipotecaria que conste el valor de tasación de la finca. Por lo tanto, realmente yo tengo dudas de que eso le interese exclusivamente al consumidor y no le interese precisamente y mayoritariamente la entidad financiera para evaluar sus riesgos y ver a cuánto asciende el importe de la garantía, que es el inmueble que se hipoteca para obtener el préstamo hipotecario.
Por lo tanto, y además otra cuestión, ¿se deja elegir al consumidor qué empresa tasadora? Si tú llevas una tasación particular hecha por ti, pagada por ti, ¿el banco la acepta? ¿O funciona en base a sus propias empresas tasadoras que a su vez tienen ciertos vínculos con las entidades financieras? Por lo tanto, a mi modo de ver, a excepción de la notaría, que me puede quedar alguna duda, yo entiendo que debería la línea de la jurisprudencia a partir de ahora, si queremos interpretar adecuadamente esta sentencia del TJUE, ir en el sentido de que, a excepción de la notaría y del impuesto porque tiene normativa específica, el resto de los gastos los tendría que pagar la entidad financiera. Y otra cuestión, la cancelación, que también estaba englobada en esto, porque el Supremo dice los gastos de inscripción de la hipoteca los paga la entidad financiera porque es la interesada en la constitución, pero los gastos de extinción o cancelación de la hipoteca los paga el prestatario porque es el único al que le interesa que esa carga se extinga y deje de pesar sobre el inmueble. Claro, este planteamiento, yo creo que aquí el TJUE no hace distinciones, pero que engloba en la misma respuesta tanto la constitución como la cancelación. Yo entiendo, si la constitución de hipoteca solo favorece al banco, que es al que le interesa tener garantizada la devolución del préstamo, ¿por qué la cancelación le va a interesar solo al consumidor? Efectivamente, si la hipoteca es un derecho que, como todos vosotros sabéis, es de inscripción constitutiva, nace y muere con el registro de la propiedad. Si no la cancelas, está ahí permanentemente con un gravamen sobre el inmueble, imposibilitando la venta del mismo, consta con un gravamen que va a disuadir efectivamente a cualquier ulterior comprador. Con lo cual, le interesa, claro que le interesa librarse de esa carga, digamos que se cancele esa hipoteca registralmente, que eso conlleva una escritura pública y otra nueva inscripción de cancelación. Pero ¿por qué le va a interesar al consumidor si es una carga que se ha constituido exclusivamente en interés del banco? Yo entiendo que lo que él ha generado también debería destruirlo y, por lo tanto, asumir también los gastos de cancelación. Esa es una opinión personal que yo he puesto sentencias en ese sentido, que me han sido revocadas, por cierto, por la audiencia, y que yo entiendo, en cambio, que podría dar cabida esta nueva, la sentencia del TJUE, para entender que la cancelación sigue el mismo tratamiento jurídico que la constitución, es decir, que la inscripción.